Oremos. Oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias por la invitación para compartir la palabra de Dios en este quinto domingo después de la Epifanía. Hace unos años yo no hubiese pensado que hoy estuviera centrando mi sermón en el tema de la expulsión de los demonios. Mi primera memoria sobre este tema se remonta cuando yo tenía 12 años y comencé a asistir a la iglesia presbiteriana en Cuba. El primer día en la escuela dominical me regalaron un Nuevo Testamento ilustrado. Aquellas imágenes a todo color fueron mi primera experiencia con relación con la Biblia. Además está decir que todos los personajes positivos eran blancos, Jesús era casi rubio y las mujeres siempre parecían por lo general postradas a un nivel inferior del de los hombres en las escenas ilustradas. Todavía en ese momento no sabía que a eso se le llamaba racismo y machismo. Durante los pasados domingos han venido a mi mente nuevamente aquellas imágenes del Nuevo Testamento ilustrado que tenía a los 12 años. Especialmente cuando he estado leyendo los textos sugeridos por el Evangelio de Marcos sobre la expulsión de los demonios por parte de Jesús. Aquellas imágenes en mi Biblia eran aterradoras. Las figuras habían sido pintadas con deformaciones en los cuerpos, llagas en la piel y encadenados por la peligrosidad. Jamás había visto yo imágenes tan agresivas y grotescas en mis 12 años de edad. Ahora me doy cuenta que aquel Nuevo Testamento ilustrado no estaba hecho para niños y adolescentes, o quizás sí, pero no para enseñarles sobre la palabra de Dios, sino para asustarlos de ella. Durante estos domingos en los que el Evangelio de Marcos es sugerido en nuestro calendario litúrgico, en nuestro leccionario, he regresado a esas historias de expulsión de demonios que protagonizó Jesús al inicio de su ministerio, según el evangelista Marcos. Y para mi sorpresa y tranquilidad, Dios me ha revelado a través de su palabra una manera diferente de entender estas historias de personas endemoniadas y exorcismos. Pero pongamos estas historias primero en contexto. Jesús ya había sido bautizado en las aguas del río Jordán, había enseñado, había recorrido los alrededores del mar de Galilea y había conversado con habitantes de la región, pescadores sencillos y gente común. Algunos de ellos decidieron dejar sus vidas mediocres e incluso sus propias familias y decidieron compartir más tiempo con Jesús. Por supuesto que en estos primeros momentos de su ministerio, Jesús y sus discípulos irían a lugares conocidos. En el Evangelio del domingo pasado escuchamos la historia que aconteció en la sinagoga del pueblito de Cafarnaúm, una de las aldeas vecinas de Nazaret, justo en los alrededores del mar de Galilea. La región de Galilea y todos los pequeños pueblos en sus alrededores del lago fueron las primeras localidades en ser testigos del ministerio de Jesús. Y en ese texto que escuchamos hoy tenemos información de lo que hacía Jesús y su grupo de seguidores por aquellos lugares. Según Marcos, y cito, Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando demonios. Pues sí, la expulsión de demonios fue uno de los ministerios más comunes de Jesús, según Marcos. Y a Jesús le daba lo mismo el tipo de demonio que fuera, o el lugar donde se encontraba el endemoniado. Ninguno se le resistía. No importaba si era dentro de una sinagoga en Capernaum o alrededor del lago al aire libre, Jesús sabía que a los demonios no se les podía dejar hablar. Así que con la fuerza de su palabra, Jesús callaba a los espíritus inmundos y liberaba a quienes habían estado poseídos.
Todos los textos de Marcos que estamos leyendo durante esta estación litúrgica nos están mostrando el filo de la lengua de Jesús, porque Él está consciente que así como su Padre, el Creador, había hecho todas las cosas en el principio hablando a través de la palabra de Dios, Jesús sabía que las palabras tienen poder, que hay realidades que se crean a través del poder de nuestras palabras, de lo que decimos, de lo que callamos, del tono de nuestras voces, de la entonación en lo que decimos. Nuestras palabras tienen el poder de crear el mundo, pero también tienen el poder de destruir el mundo y todo lo que hay en él. Quizás por eso Jesús impone silencio a los demonios. Sus palabras son peligrosas, pero las palabras de Jesús tienen una autoridad superior. Jesús enseña con autoridad, decían muchos de los que lo oían. No habla como los maestros de la ley, decían otros. Sus palabras crean una realidad nueva, anuncian un sueño posible, liberan y dan dignidad a la gente, y los espíritus no pueden contra ella. En medio del caos y de las voces opresoras y poco relevantes de espíritus impuros y maestros de la ley, la voz de Jesús se escucha nítida y la gente puede distinguir su voz por encima de los otros ruidos en la región de Galilea. La palabra de Jesús tiene autoridad, es decir, la palabra de Jesús es poderosa, nueva y transformadora. La palabra de Jesús tiene poder porque crea orden, no el orden opresivo del status quo, no el orden impuesto a la fuerza por los militares y los ejércitos. La palabra de Jesús que crea el orden justo que anuncia el reino de Dios. El orden de Dios en medio del caos humano y de los espíritus del mal. El orden de Dios que libera y empodera. El orden de Dios que acalla las voces sin autoridad y hace vibrar en el espacio las voces nuevas y poderosas de quienes transforman la vida y las vidas para bien. Las últimas semanas en nuestro país nos han hecho recordar el poder de nuestras voces como seres humanos, el poder destructivo, demoníaco de nuestra palabra y también el poder creador, sanador, liberador. Vivimos en un país a una escala mayor y más compleja como la región de Galilea, donde comenzó Jesús su ministerio, donde conviven simultáneamente los discursos vacíos de políticos, los gritos demoníacos que invitan a la violencia y el odio, las falsas profecías que anuncian el poder de uno contra la voluntad de muchos, la indiferencia, el oportunismo, la cobardía y la mentira. Y en medio de ese caos y superposición de voces y palabras, de discursos y sonidos, estamos nosotros, la iglesia, los seguidores de Jesús, sus discípulos, enviados a anunciar a Jesús la palabra de Dios en acción, el Verbo encarnado. Estamos llamados a crear el reino de Dios en nuestra propia comunidad, allí, en Misa Alegría, en San Esteban, en la parroquia. Sabemos que hay todavía mucho que hacer para sanar nuestras relaciones, pero podemos empezar siendo conscientes del poder de nuestras palabras y de la realidad que ellas crean entre nosotros. Como Jesús, necesitamos silenciar los espíritus de división y desconfianza mientras expulsamos los demonios entre nosotros. ¿Qué ofrecen nuestras voces al coro disonante que nos rodea? ¿Podrán quienes nos escuchan ver en nuestras palabras la fuente y la autoridad de la cual ellas brotan? ¿Podrán quienes nos rodean escuchar a Jesús a través de nuestras palabras? El Dios de paz nos haga hablar verdad. El Dios de paz nos haga construir una nueva realidad a través de nuestra palabra. Que así sea. Amén.